Bueno, ya estamos acá. Les decía, vamos a realizar entonces el ejercicio de carbohidratos. Disculpen que se me desconectó. Bueno, el ejercicio 2, ustedes tienen la letra allí en el repartido. Dice un disacárido A formado por D-glucosa y D-galactosa, epímero en C4 de la glucosa, reacciona con una beta hidrolasa para dar D-glucosa y D-galactosa. Bueno, esto es nos da la oportunidad de volver. Esto nos da la oportunidad de volver sobre el tema de estas beta o alfa hidrolasas, ¿sí? Bueno, el ejercicio dice entonces que es un disacárido A, voy a escribir en el pizarrón, formado por D-glucosa y D-galactosa. Bueno, como tengo un disacárido, tengo dos posibilidades. ¿Sí? Tengo muchas posibilidades, pero en cuanto al enlace del carbono anomérico, me estoy refiriendo, vamos a tener dos posibilidades. Si nosotros tenemos, por ejemplo, la D-glucosa ¿sí? unida por el enlace glicosídico que esté con la D-galactosa, es decir, la glucosa con su carbono anomérico, ¿no? El enlace de la glucosa, entonces formando un acetal. Recuerden que acá hay un oxígeno. Y en este caso, el OH del carbono anomérico de la galactosa va a estar, lo represento así con círculos, para no escribir toda la estructura. Ahora lo vamos a desarrollar. Pero para hacer la lectura de estos datos que nos están dando, tendríamos esta posibilidad de glucosa, entonces, acá a la izquierda, y de galactosa con el OH del carbono anomérico libre. Es decir, que esta estaría en equilibrio con la forma abierta de la galactosa, de la parte de la galactosa. O si no, tendríamos la posibilidad de que sea de galactosa con el OH en ninguna posición, ahora vamos a ver cuál, con la de glucosa. Entonces, el OH libre, ¿sí? Aquí sería el de la glucosa. Me está diciendo, ¿sí?, que reacciona con una beta hidrolasa. Entonces ya voy a interpretar eso. ¿Qué quiere decir que reaccione con una beta hidrolasa? Bueno, el otro día yo les decía que cuando utilizamos enzimas, las enzimas son tan específicas que distinguen en un carbohidrato si el enlace glicosídico es alfa o beta. Entonces, hidrolizan una beta hidrolasa, va a hidrolizar un enlace glicosídico beta. Así que ya sabemos que cualquiera de los carbohidratos que sea, ¿sí?, lo que va a haber es un enlace beta hacia arriba, ¿sí?, allí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bien. Entonces,
¿Cómo vamos a resolver estas? ¿Cuál de las dos? ¿Cómo son estos enlaces? Bueno, dice que por reacción con bromo en agua y posterior hidrólisis ácida, se obtiene D-galactosa y ácido glucónico. Entonces, como yo les decía hace un momentito, nosotros tenemos, en el primer caso, tenemos a la galactosa aquí, que va a estar en equilibrio con una forma abierta, que sería así, y en este caso, en el segundo caso, vamos a tener a la parte de la glucosa, ¿sí?, en equilibrio con la forma abierta de esta parte de la glucosa. Entonces, ¿qué va a pasar? Primero, ¿qué hacía el bromo? A ver si alguien recuerda, lo vimos en la clase pasada, ¿qué hacía el bromo? ¿Alguien recuerda para qué utilizábamos el bromo? Profe, ¿podés repetir la última parte? Porque a todos se nos trancó, me parece. ¿Sí? Bueno, sí, estaba diciendo que en los dos disacáridos que estábamos analizando, que no sé cómo es el enlace, ¿no? Si es el de arriba o es el de abajo. En el caso de que sea el de arriba, ¿sí?, voy a tener la parte de la galactosa en equilibrio con la forma abierta, ¿verdad? O sea, puedo escribirlo en forma hemiacetálica, pero también tengo que visualizar que el hemiacetal va a darme la posibilidad de tener un aldehído en esa posición. Y en el disacárido de abajo, ese aldehído va a ser de la glucosa, porque en este disacárido la glucosa era la que estaría bajo la forma de hemiacetal. El de la galactosa es un acetal. ¿Sí? ¿Ahí me escucharon? Sí, perfecto. Sí, sí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto? ¿No? Bueno, y entonces yo les estaba preguntando, que no sé si me escucharon, es este dato que nos dan, que dice que por reacción con bromo en agua y posterior hidrólisis ácida se obtiene D-galactosa y ácido glucónico. Para poder saber qué es lo que sucede en esa reacción, tengo que saber qué es lo que hace el bromo con los carbohidratos. Entonces, a ver si alguien recuerda qué era lo que obteníamos cuando teníamos un carbohidrato en presencia de bromo y agua. Oxida el aldehído. Exacto. Oxida al aldehído. Por lo tanto, si yo tengo que se va a oxidar este aldehído, ¿no?, el de arriba, con bromo en agua, primero, y después voy a hacer una hidrólisis del glicósido, ¿sí? O sea, dice acá, con bromo en agua y posterior hidrólisis ácida, ¿sí? El bromo en agua me va a oxidar el aldehído de acá. Y al hidrolizar el glicósido, ¿qué me va a dar? Me va a dar de glucosa y me va a dar el ácido
de la galactosa, el ácido derivado de la galactosa. Sin embargo, en este último paso, en el caso de abajo, yo voy a hacer la oxidación de la misma manera, con bromo, voy a oxidar, entonces, lo voy a escribir acá abajo, primero con bromo en agua, y luego la hidrólisis ácida, voy a tener de galactosa, ahora con su OH, ¿verdad?, libre, pero voy a tener el derivado de la D-glucosa, el ácido de la D-glucosa, que es el ácido glucónico. Es decir, que voy a tener eso, ¿sí? Entonces, si me fijo, eso es exactamente los productos de reacción que me dice la letra. Por reacción con bromo en agua y posterior hidrólisis ácida, se obtiene galactosa más ácido glucónico. ¿Eso qué quiere decir? Que la primera posibilidad que teníamos aquí arriba no es posible, o sea, no es la que el ejercicio nos plantea. ¿Se entendió? Descarto entonces que el enlace glicosídico sea entre D-glucosa y D-galactosa, y en realidad es entre el carbono numérico de la galactosa y algún alcohol presente en la glucosa. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de esto, chicos? ¿No? ¿Sigo? Bueno, entonces sigo. Bueno, ese sería el disacárido A. ¿Sí? Es decir, formado por esos compuestos. Voy a borrar, porque este en realidad era el razonamiento para saber cómo era ese enlace glicosídico. Entonces, dice que A, en un medio, en metanol, catalizado por ácido, me da B. A es el disacárido, ¿sí?, que habíamos establecido que es enlace beta. Y bien. Bueno, ¿qué va a pasar con metanol, el medio ácido? ¿Qué reacción es esa? ¿No te quedó claro lo de la beta hidrolasa? Ah, Lucas. Bien. Vamos otra vez a explicar eso, entonces. Lo de la beta hidrolasa es esto. Cuando tú tenés un disacárido o tenés un metilglicósido, no importa, ¿sí? Y cuando, por ejemplo, vamos a ver el metilglicósido de la glucosa, para no, vamos a suponer que es el alfa, ¿verdad? ¿Sí? Este es el alfa metilglicósido.
o un disacárido cualquiera, que tenga un enlace glicosídico alfa. ¿Sí? Este compuesto, si yo lo pongo con una alfa hidrolasa, va a hidrolizarse el metilglicósido, como su nombre lo indica, es una hidrolasa, hidroliza el glicósido, pero que está en posición alfa, es decir, voy a tener entonces la forma N-acetal de la glucosa. Pero si yo pongo una beta hidrolasa, con este compuesto, que es alfa, un alfa metilglicósido, la reacción no voy a tener nada, no se va a hidrolizar. ¿Por qué? Porque la beta hidrolasa no es capaz de hidrolizar alfa glicósido. Y al revés, una alfa hidrolasa hidroliza alfa glicósidos, pero no puede hidrolizar beta glicósidos. ¿Ahora se entendió? ¿Se entendió? Por favor, si me pueden contestar. Pusieron que sí en el chat. Ah, no me llegó. Ah, perfecto, gracias, ya lo vi. No lo había visto. Bueno, perfecto, entonces. Entonces seguimos con el ejercicio. El alfa, entonces, el alfa y la beta hidrolasa, quedó claro entonces. Bueno, entonces, vamos a seguir los datos para llegar a determinar la estructura de este disacárido, ¿sí? Entonces, el compuesto A, voy a borrar otra vez, el disacárido A, es esto, pero tengo que tener en cuenta que esto puede estar bajo forma de N-acetal, ¿verdad? Y por lo tanto, entonces, si yo lo pongo en condiciones de metanol catalizado con ácido, como dice la primera reacción, dice que A en metanol medio ácido da un compuesto B. ¿Qué va a ser B entonces? ¿Qué reacción es esa? Va a ser glicósido, o sea, con el hidroxilo de glucosa. Con el OH. Ajá. Así que voy a tener, esto me va a quedar muy grande, voy a tener, entonces, voy a poner acá A con metanol en medio ácido catalizado sin agua. Entonces voy a tener un metilglicósido de glucosa. O sea, ahora sí queda formando un N-acetal, ¿sí? Y esto queda fijo. ¿Ah? Ahora sí tengo un compuesto único fijo. El compuesto A se estaba abriendo y se estaba cerrando en el ciclo de la glucosa. Ahora lo tengo fijo, ¿ah? Que es como nos gusta tener. Y luego, el compuesto B, este compuesto B, entonces, es el metilglicósido, con yoduro de metilo en un medio básico, que es la reacción que recién vimos, da el compuesto C.
Bueno, ¿qué va a hacer este compuesto C? Este compuesto C va a tener todos los OH libres, se van a metilar. O va a tener todos los OH libres metilados. ¿Sí? Esto es en exceso, por supuesto. Se pone un gran exceso de yoduro de metilo, medio básico, y se obtiene el compuesto C. El compuesto C entonces va a tener todos los OH que estén libres de la galactosa y de la glucosa metilados. ¿Sí? Y entonces ahí dice que el compuesto C es hidrolizado en un medio ácido con algo de calor y resulta que se obtiene 2, 3, 4 triometil de glucosa, o sea que la glucosa queda así, dos, 3, 4 y el OH del 5 queda libre. 2, 3, 4 triometil de glucosa. ¿Sí? Este es el compuesto que se obtiene luego de la hidrólisis, más 2, 3, 5, 6 tetraometil de galactosa. Entonces, la galactosa es el epímero en posición 4 de la glucosa. Y dice que en posición 2 da un metilo, el OH está metilado, 2, 3, el 4 no dice nada, por lo tanto está libre, 5 y 6, 5 y 6 tetraometil de galactosa. Así que esto es la galactosa, ¿verdad? Y acá viene de la glucosa, o sea, derivado. Bien, y entonces, ¿qué me dice esto? Y bueno, esto, como decíamos hace un ratito, nos ayuda a determinar el tamaño del anillo. Si miramos la galactosa, ¿sí? Que ya sabíamos que es la que va a la izquierda en ese disacárido, ¿sí? Entonces, si miramos la galactosa tiene el OH, el único OH que no está metilado, el único alcohol no metilado, es el de carbono 4. ¿Por qué será? ¿Qué nos indica eso? ¿Qué nos indicaría que ese OH del carbono 4 está libre? Formado un anillo. Exacto, es el que estaba formando el anillo. ¿Y qué tamaño de anillo sería? Una furanosa. Una furanosa. Una furanosa. ¿Por qué? Porque, bueno, si este es el que está unido al carbono 1, voy a tener 1, 2, 3, 4, 5. Un anillo de 5. Un anillo furanosa.
¿Sí? Entonces, vamos buscando la estructura del disacárido A. El disacárido A, entonces, sería una forma uranosa para abajo. Sería, entonces, en el caso de, fíjense, este es el 1, acá tendríamos un enlace beta, ¿sí? Con la parte de la glucosa que todavía no lo sé cómo es. Pero en el caso de la galactosa, el único H libre era el de carbono 4, por lo tanto, hay una forma uranosa en A, ¿sí? De la parte de galactosa. ¿Qué pasa con la glucosa? En el caso de la glucosa, Profe, tenemos tengo una pregunta. ¿Qué es lo que dice abajo del todo, antes de galactosa y glucosa? Porque no llego a leer. Empieza con D, me parece. por acá abajo, Sí, eso, la derivado de la primera palabra. glucosa y derivado de galactosa, para no Ah, ok, olvidarnos ok. cuál es cuál. Dale, ¿Sí? gracias. De nada. Bueno, entonces, la parte de la galactosa la tenemos, ¿sí? La parte de la glucosa. Ojo, la estereoquímica en el carbono 4, ¿sí? La cadena va a ir hacia abajo, ¿ya? Pues si quieren, vamos a poner clases de consulta con Williams. Además de las clases teóricas, vamos a agregar una clase de consulta por semana. Y entonces podemos hacer un Zoom para que ustedes evacúen dudas. Yo un poco quiero hoy terminar con esto, con este ejercicio, y ya estoy como pasada de tiempo. Por eso no me voy a detener ahí. Pero observen que el carbono 4 tiene la cadena hacia abajo. Entonces, en la galactosa. Entonces, en la glucosa, los OH que están libres, que aparecen libres en este derivado de glucosa, es el OH que está en posición 5 y también el OH que está en posición 6. Entonces, el OH que está en posición 5, ¿por qué estaría libre? ¿Qué me estaría indicando? Que en el carbohidrato A, la glucosa está ¿bajo qué forma? Piranosa. Piranosa. Piranosa, exacto. O sea que el OH libre en 5 indica eso. Tengo la glucosa en forma piranosa. ¿Pero qué indica que el OH en posición 6 esté libre? ¿Por qué el OH en posición 6 está libre? Recordemos que yo tengo que unir la parte de la galactosa con la glucosa de alguna manera, ¿sí? Y la glucosa va a estar aportando un alcohol para unirse al carbono 1, o sea, el OH del carbono 6 de la glucosa está sin metilar porque resulta que
estaba formando el enlace glicosídico con la galactosa. ¿Se entiende? Voy a borrar lo que no preciso. ¿Sí? El derivado de la glucosa tenía el OH en posición 5 libre y el OH en posición 6 también libre. ¿Por qué? Porque el de la posición 5 está formando el ciclo de piranosa, que yo lo puedo considerar que se abre y se cierra porque es un N-acetato. ¿Ah? Pero en este compuesto, para lo siguiente, yo podría poner esto así. Y el otro OH, el OH del carbono 6, es el que se unió al carbono anomérico de la galactosa. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Entonces, Una pregunta. sí. Algo que no entendí, ¿viste la estructura que está debajo de la A? ¿Viste que lo que está marcado con una flechita? ¿No era que lo que recién habíamos visto era que el OH que quedaba libre, ese que está subrayado, formaba parte del anillo? ¿Por qué queda afuera? No, ese no es ese es de la galactosa. Ah, Esto que yo tengo, esta parte de acá, recordamos el inicio, esto es de la galactosa, y por eso el OH que estaba, bueno, ahora lo borré, el de la galactosa, el OH que estaba libre era el 4 en la galactosa, en el derivado de la galactosa. Dice 2, 3, 5, 6, tetrametil galactosa. Entonces, el OH era el del carbono 4. Y esta es la parte de la glucosa. Esto es lo que deriva de acá. Ahí va, mejor, porque como estamos viendo la glucosa abajo y dibujando el de la galactosa, no me había confundido. Esta glucosa corresponde a esta parte. La parte de la galactosa, como ya lo había hecho, la borré. Está perfecto, gracias. Me molestaba. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos, de este ejercicio? ¿Quedó claro? Es un dato del tamaño del anillo con yoduro de metilo, que lo van a ver en varios ejercicios. Es típico que aparezca en los ejercicios de parciales o de exámenes. Bueno, yo diría de dejar por acá y tomarnos la clase del martes próximo para terminar el tema. No quedan muchas diapositivas. Pienso hacer 2 ejercicios o por lo menos mostrarle uno de forma un poco rápida y después mostrar toda la parte de la reacción con ácido periódico sobre el final, que también nos da mucha información cuando estamos queriendo saber la estructura de un carbohidrato determinado. Bueno, dejamos por acá entonces y estaríamos viéndonos. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Decime, sí. Pero es más tipo con respecto al... ¿Vamos a tener que memorizarnos la estructura de todos los carbohidratos? Tipo, ¿para qué lado está cada OH de cada compuesto? Tipo, la glucosa, la silosa... La glucosa sí. Tienen que tener claro que la D-glucosa la van a saber, por lo tanto van a saber la L-glucosa porque es la imagen especular, van a saber, bueno, la ribosa la deberían saber porque es muy sencilla, y después con datos les vamos a decir la manosa, que es epímero, tienen que saber lo que es epímero de la glucosa en posición 2,
bueno, la galactosa, el pímero, esos datos en general se los damos, ¿sí? Estaría bueno que ustedes trataran de, a medida que vayan haciendo los ejercicios, seguramente ya les van a quedar las estructuras y las van a ir recordando, pero no es estrictamente necesario que las recuerden de memoria, ¿sí? Genial, muchas gracias. Bueno, nos estamos viendo, chicos, entonces. Hasta luego, chao, chao, que pasen bien.